Bienvenidos a esta serie de 7 temas relacionados con las adicciones como proyecto educativo y social, en relación también con el brazo poderoso del mensaje del tercer ángel que encontramos en Apocalipsis y cómo el Evangelio es una respuesta práctica y moderna a una enfermedad, un trastorno, a un desajuste homeostático como el de la adicción. Me llamo Diego Calvo, soy especialista en adicciones y teólogo, y vamos a viajar juntos brevemente en lo que va a ser esta temática a lo largo de 3 grandes columnas. La primera de ellas, la información. Es muy importante saber el cómo, el porqué de las cosas, especialmente de aquellas relacionadas con las drogas, con los comportamientos adictivos, con la adicción, pero la información por sí sola no es suficiente. De hecho, no siempre fue temprana, no siempre fue verdadera y no siempre fue emocional. Así que la información por sí misma no va a ser suficiente. Necesitamos un paso más, la formación. Es decir, aquella información que te sirva, aquella información que realmente te cambie por dentro, desde las entrañas, aquello que descubres que realmente te interesa y es el gran hallazgo en un proceso de recuperación efectiva. Para llegar a nuestra tercera gran columna, tercera estructura, la prevención, medidas prácticas desde el prisma de un adicto, es decir, ¿qué voy a hacer finalmente para prevenir las recaídas, para aceptar mi enfermedad, etcétera? El método es muy sencillo para intervenir familiarmente en una adicción porque es un problema de todos, se haya consumido o no, y especialmente en un mundo como el de hoy, donde aparecen también comportamientos adictivos sin necesidad de consumir ninguna droga. Es decir, ¿qué es la adicción y qué es el comportamiento adictivo? Porque no son lo mismo. ¿Y qué es la droga y qué es el fármaco, veneno en griego, farmacia, y su uso, abuso o dependencia? Es decir, en definitiva, para alcanzar nuestras metas, para alcanzar los objetivos que nos proponemos, que no son otros que los de educar en adicciones, no estigmatizar, necesitamos para ello un programa. En estos 7 temas nosotros elaboramos una pequeña guía, ¿no? El primero de ellos será la ilusión por el control. Esta gran frase que todo adicto ha dicho alguna vez o que es muy archiconocida: yo controlo, yo puedo con esto, yo lo dejaré cuando quiera, esto no es tan grave como la gente cree, estáis exagerando, etc. Yo no controlo, es importante a la hora de aceptar que no podemos luchar contra la enfermedad de la adicción, sino a pesar de ella. En el segundo tema veremos cómo querer no es poder. Es algo también muy bíblico cuando el Señor Jesús nos lleva al rendimiento, ¿no? Sin mí nada podéis hacer y al mismo tiempo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, comprender la verdadera fuerza de voluntad, comprender realmente dónde va a tener sentido mi lucha y dónde no. En el tercer tema, el árbol afectivo o la conciencia de enfermedades, clave para vivir una adicción de forma positiva, de forma amena, ilusionante, de forma que en la que, hemos caído, hemos comprendido, hemos aceptado esta enfermedad, que es una enfermedad emocional, crónica y progresiva, familiar y mortal, pero que se puede recuperar, que finalmente con los principios bíblicos de restauración, de redención, podemos volver a soñar. En el cuarto tema abre los ojos, veremos una temática relacionada con la verdadera comprensión del sentido y sensibilidad en una adicción. Abrir los ojos ante la evidencia que no siempre se ve, ante la codependencia que es muy típica y muy normal en los seres queridos, no sabemos muy bien qué hacer, sufrimos por la gente que amamos y no depende todo del adicto, sino de que aprendamos a ayudarle, puesto que es una enfermedad familiar. Viajaremos ya en la recta final de nuestra temática hacia el quinto tema, sumar resta, las paradojas de la adicción, la ventana de Johari, cómo es posible la palabra adiccionar, adicción, sumar, agregar, esa palabra del mismo nombre latino, adictus, un nombre romano, un personaje público que se gastaba todo en Roma en el siglo I. Pero en cualquier caso, esa extraña
ese efecto boomerang, es decir, como algo que me suma en teoría placer, rendimiento, saber estar con los demás, al final acaba por restar vida. Viajaremos hacia un nuevo despertar, todo es posible de nuevo, especialmente con los mensajes que provienen del Evangelio de Jesús, el perdón, el valor de la culpa, el sentido de la esperanza, el bautismo, la nueva oportunidad, ¿no? El Señor de las segundas oportunidades y de las terceras y de las cuartas, porque podemos agarrarnos a su mano poderosa. Para observar el pasado finalmente en nuestro séptimo tema, sin mirar atrás, es decir, sin que ese pasado me perjudique, resarciendo aquellos daños que haya podido cometer, perdonándome a mí mismo, echando fuera aquellos pecados que no soy capaz de soportar y comenzando una nueva vida. Esta vez sí, en los principios del Señor y con las grandes sorpresas que todavía vamos a tener. Así que nos quedamos ahí y vemos el primer tema el próximo día. Yo no